de excepción el día de hoy, con un invitado especial, el doctor Óscar Armando Chávez Barba. Bienvenido, doctor, a quien agradecemos tu presencia, tu tiempo, que es muy valioso, y con un tema bastante interesante y novedoso. El tema es Graphical Abstract, una nueva herramienta en los artículos científicos. Si bien sabemos, todo lo que habla de aspectos profesionales siempre debe estar actualizándose constantemente, y no es la excepción en este caso en la presentación de artículos, en las revistas científicas, en los protocolos y en todo lo que tiene que ver con la nueva información científica que se transmite día a día en el área de la salud. Por eso este tema tan importante que nos va a transmitir el doctor Óscar nos va a enriquecer bastante de conocimiento, y sin adelantarme tanto, quiero primero mencionar algún semblante curricular del doctor. Él es médico cirujano y partero egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene la especialidad en radiología diagnóstica y terapéutica realizada en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Tiene un posgrado de alta especialidad en resonancia magnética en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México, fellowship virtual en resonancia magnética prostática en Uroima, avalado por CERAM y CIR. Es editor asociado, coordinador de Graphical Abstract y revisor de las secciones de músculo esquelético y abdomen del Journal of the Mexican Federation of Radiology and Imaging. Esto es parte de su semblante curricular. Sabemos que el conocimiento es más amplio del doctor Óscar y que tiene bastantes publicaciones, conferencias y una formación académica bastante interesante. Bienvenido, doctor Óscar. Sin más extenderme, dejo el uso de la voz para que nos transmitas la información que amablemente tienes a bien haber preparado para nosotros. Bienvenido, doctor Óscar. Muchas gracias, doctor Sunyeki, por la presentación y muchas gracias por la invitación. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos con la presentación. Bueno, entonces vamos a hablar de los Graphical Abstract, que probablemente mucha gente ya haya escuchado de ellos. También otra tanta es la primera vez que ve esta definición, estas palabras Graphical Abstract, que es un Graphical Abstract. Y un Graphical Abstract, específicamente pues en las revistas científicas, como el título lo dice, pues es una nueva herramienta de estos artículos, ¿no? Ok, ¿cuáles son los beneficios para las revistas médicas? Bueno, hacen definitivamente más atractiva la publicación, incrementan la visibilidad del artículo y contribuyen al impacto académico y social. También favorecen la difusión entre profesionales de la salud, sea mediante las redes sociales tradicionales como Facebook, Instagram, Twitter. Y bueno, este es un ejemplo de uno de los Graphical Abstract de The Lancet. Ellos utilizan gráficas muy sencillas. Sin embargo, a mi parecer, les falta un poquito para hacer un Graphical Abstract, porque tiene que tener requisitos mínimos. Y, por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen solamente así, no la entendemos por completo. Inclusive, pues, o sea, yo agregué manualmente el título, que es Incretins and the Cardiovascular System, Bridging Digestion with Metabolism. Entonces, ya agregando el título, ya tiene un sentido esta gráfica, ¿no? Y aún así, pues, no lo entendemos del todo. Esta es un Graphical Abstract usado por JAMA, que en este caso se trata de un artículo original. También hay cosas que tienen que luego cuidar las revistas. Una de ellas es la resolución. Entonces, tú te metes, por ejemplo, al Twitter de JAMA y entonces le pones bajar la imagen o bajar el Graphical Abstract y desafortunadamente te lo pone en una resolución como esta. Otras revistas que también utilizan Graphical Abstract y que son, bueno, populares, es el New England Journal of Medicine y el British Medical Journal.
El New England utiliza esquemas clínicos y gráficos simplificados y el British Medical Journal emplea iconos y diagramas fáciles de compartir. Ahorita también vamos a ver algunos ejemplos de estas dos revistas. Ambas revistas han reportado también mayor lectura online gracias al Graphical Abstract. Y bueno, tenemos aquí algo de lo que comparte el New England Journal of Medicine, que también ahorita vamos a analizar. Esta es una imagen descargada directamente del Twitter del New England Journal of Medicine. Y entonces también si vemos esto sin contexto, de repente sí nos preguntamos un poquito de qué trata el artículo, ¿no? Tenemos entonces aquí, por ejemplo, algo que yo creo que no debe de ocurrir. Por ejemplo, tenemos aquí figura 1, seguramente como viene en el artículo tal cual, entonces eso no es, a mi parecer, digo, obviamente, esto no está estandarizado y a cada quien tendrá quizá una diferente opinión, pero yo creo que esto en el Graphical Abstract no debe de ocurrir, ¿no? Es otro Graphical Abstract de otro artículo del New England Journal of Medicine, que por ejemplo, tiene demasiado texto y, bueno, no cumple con lo que debería de tener un Graphical Abstract, que también nosotros lo hemos aprendido a lo largo del tiempo. Sin embargo, bueno, la verdad es que pongo aquí unos ejemplos que de repente no me gustaron tanto, pero New England Journal of Medicine tiene Graphical Abstract bastante buenos, muy didácticos en general y bueno, tiene una elaboración gráfica súper, hiper interesante. Seguramente le invierten algo de lana a esto. Entonces, esta es una del British Medical Journal, donde aquí viene el artículo Regular Use of Sunscreen Can Prevent Melanoma and Squamous Cell Carcinoma, y vienen aquí, esta es la publicación en las redes sociales. Sin embargo, los Graphical Abstract, vienen casi diríamos a manera de publicidad, y estos son otras formas de hacer Graphical Abstract que, bueno, finalmente también son válidas, ¿no? Y son didácticas, son ilustrativas, entonces eso es muy bueno. Revistas especializadas de cardiología, de oncología, de infectología, también son áreas que usan muchos Graphical Abstract de forma frecuente. Permiten explicar procesos complejos en una sola imagen y favorecen la educación médica continua. Ahora, ¿qué papel juegan las redes sociales en ciencia? Si bien antes a mí todavía me tocó ir ahí al CUCS, a la biblioteca del CUCS, a buscar los artículos, a sacar revistas y todo esto, ¿no? Entonces, ahora el conocimiento a través del Internet y ahora también a través de las redes sociales también es, difundido de esta manera, ¿sale? Entonces, generalmente muchas de estas revistas, todas las que les presenté, utilizan a Twitter o X como la plataforma para difundir el conocimiento. Nosotros, en el caso del el Journal of the Mexican Federation of Radiology and Imaging, usamos más Instagram. Entonces, ¿cuál es la facilidad de esto de las redes sociales? Pues, bueno, que permiten llegar a un público global en tiempo real y se adaptan mejor al lenguaje visual de estas plataformas. Ahora, ¿cuál es el impacto de Altmetrics? Altmetrics, primero, ¿qué es? Mide la difusión en redes sociales y blogs. Entonces, esto se ha visto que los artículos que tienen Graphical Abstract reciben más menciones y shares, o sea, se comparten más. Y bueno, también esto puede influir en el prestigio de autores e instituciones. Es decir, antes el prestigio del autor solamente era por dónde publicaba, por cuántos artículos publicaba, pero también ahora con esto de las redes sociales finalmente exponencian el alcance de la revista y el alcance del autor. Entonces, esto pues es bastante importante. Y aquí hay un ejemplo del impacto de una de las revistas que ellos, ahorita les explico cómo hicieron el estudio. Esta revista es Annals of Surgery, que tienen su red social ahí en Twitter, o sea, es como difunden estos Graphical Abstract. Y entonces ellos midieron el impacto de los Graphical Abstract en esta red social. Y entonces
los retweets, si bien fueron poquitos, o sea, fíjense cómo subieron de 11 a 92, es decir, casi 9 meses más. Las visitas al artículo se triplicaron, es decir, o sea, el ponerlo sin Graphical Abstract y con Graphical Abstract incrementó 3 veces las visitas al sitio oficial de la revista. Y bueno, las impresiones ahorita lo vamos a definir porque se puede malinterpretar esto de las impresiones. O sea, también esto prácticamente fueron de 7 a 8 veces más, ¿no? De 3,000 a 23,000. Pero aquí también la definición de impresiones es importante porque aquí lo definen como el número de veces que el tweet fue visto en la pantalla de un usuario. Pero si se fijan, o sea, 7 a 8 veces más de la visibilización de un artículo, entonces, de la visualización de un artículo, entonces esto es bastante, bastante bueno. En este trabajo les explico cómo lo hicieron, o sea, ellos en la red social publicaron primero el artículo de qué trataba con el PDF y demás, entonces, y listo. Entonces, 4 semanas después, lo volvieron a subir a la red social pero con un Graphical Abstract, y entonces es como hicieron esta medición. En este trabajo se tomaron 44 artículos y se midió cómo cambiaba su alcance en Twitter al publicarlos con y sin Graphical Abstract. Ahora, para el contexto de estos números es importante saber cuántos seguidores tiene el Annals of Surgery, que tiene 56,505 seguidores. Entonces, pero también pues lo que es importante es el ver el número de veces que esto se incrementó, es decir, si hubieran sido aquí 100, probablemente esto hubiera estado en 800 o 900, ¿no? Finalmente, las veces en las que se incrementó la visibilidad del artículo, eso es la parte importante de esto. Y si se fijan, en este caso son Graphical Abstract que no son tan elaborados. Digo, la verdad es que la parte aquí visual es muy simple, ¿no? Entonces, este es un artículo original que está, la verdad es que muy bien resumido. Aquí, si se fijan, aquí pone material y métodos prácticamente en este parrafito donde se realizó el número de pacientes y aquí los resultados. Finalmente no concluyen, no concluyen nada, pero bueno, se entienden aquí los resultados, no sintetizan en un mensaje principal o una conclusión. Este mismo es del Annals of Surgery, que es otro Graphical Abstract que si se fijan visualmente no es tan atractivo y para mi gusto no cumple con los objetivos del Graphical Abstract, que es resumir, que es tener poca letra y un poquito más de visuales. Ok. En este caso, en específico, es un Graphical Abstract que se viralizó en Llama. Ahorita les platico cuáles son las cosas malas de esto. Este fue el artículo, ¿sale? Graphical Abstract fue ampliamente compartido en plataformas académicas y redes sociales, mostrando cómo la visualización efectiva amplifica el alcance del mensaje científico. Una cosa que yo veo mal en esto es que, por ejemplo, la revista, al buscar el Graphical Abstract, no tiene un enlace directo a su Graphical Abstract, que creo que debería de venir aquí como una parte aparte o en el contenido suplementario. Ahí debería de ver el Graphical Abstract, porque de otra forma lo que tienes que hacer es meterte a su red social y buscarlo, y supongo que bajaron esa publicación por alguna razón, porque si se fijan, pues el artículo ni siquiera era de paga, era gratuito. Entonces, comparación con sin y Graphical Abstract. El artículo sin Graphical Abstract tiene un alcance limitado al público académico y el artículo con Graphical Abstract tiene más interacción en redes, más citas y más descargas. La diferencia en visibilidad es significativa, ¿va? ¿Cuáles son los principios de diseño de un Graphical Abstract? La claridad y simplicidad debe de ser entonces simple y claro con el mensaje principal, y este mensaje principal debe ser visible de inmediato, o por lo menos debe de ser también muy claro. Debemos de utilizar iconografía reconocible y universal, ¿sale? No debemos de poner gráficos que puedan ser ambiguos. Por ejemplo, todo mundo, si ve esta señal, sabe que significa alto,
Todo mundo, si ve esta señal, sabe que significa peligro. Todo el mundo esto sabe que está asociado con la salud y este es el icono inequívoco de cáncer de mama, ¿no? Entonces, también otra cosa importante, debe de haber un uso de colores armónicos y debemos de utilizar de preferencia ahí alguna paleta de colores. ¿Cuáles son los errores frecuentes en un graphical abstract? Que haya demasiado texto, que parezca póster. Nosotros también igual, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros sí cometimos también este error alguna vez. Uso de colores que distraen, que sean muy llamativos, no debe de ser así. Gráficos sobrecargados, a veces nosotros queremos poner todo porque toda la información se nos hace importante y podemos sobrecargar el gráfico. Y bueno, que haya un mensaje poco claro o ambiguo. Digo, a veces puede ser no culpa de quien elabore el graphical abstract, sino que a veces inclusive pues el artículo pudiera ser poco claro o ambiguo, ¿no? En determinadas revistas. ¿Cuáles herramientas tenemos para crearlos? Pues bueno, están las herramientas profesionales como por ejemplo el Photoshop, que es una herramienta un poquito, a veces difícil de manejar si no es por un profesional. Nosotros usamos Canva, que es muy fácil de usar, es intuitivo. Digo, sí se tiene que invertir ahí un poquito en la parte de usar la versión Pro de esta plataforma para que no dificulte las cosas. Y bueno, algunas revistas ofrecen plantillas oficiales, nosotros en nuestro caso pues no lo tenemos estipulado así, ¿no? Las limitaciones actuales, bueno, no todos los autores tienen habilidad de diseño y esto es algo muy importante, aunque tengan la habilidad de escribir y de hacer unos artículos científicos súper bonitos, pues bueno, a la hora de pedirles un graphical abstract, la verdad es que sí es otra cosa totalmente diferente. No todas las revistas lo exigen aún y bueno, requiere tiempo adicional. Que, sinceramente les digo, por ejemplo, en nuestro caso a veces es bastante. Por ejemplo, en mi caso, que la revista se publica cada 3 meses y que son ahorita 8 graphical abstract por número, entonces sí consume bastante tiempo. Y en ocasiones, pues podemos caer en la sobresimplificación del contenido, ¿no? Nos vamos al caso contrario de los errores frecuentes. Es más frecuente que querramos sobrecargar la infografía, el graphical abstract, a que haya simplificación del contenido. Oportunidades futuras, que los graphical abstract puedan ser interactivos o animados, el uso de inteligencia artificial para generarlos automáticamente. Les digo, en este momento no hay una herramienta eficaz de inteligencia artificial que nos pueda ayudar mucho en reducir, por lo menos en reducir tiempo. Creo que ahora no existe, aunque Canva tiene su propia inteligencia artificial. Inclusive al ya tener un graphical abstract bien hecho y demás, al decirle a Canva, reordéname las cosas para exportarlas de Instagram a Twitter, que cambie el formato del que usa Instagram a Twitter, te lo desordena todo y demás. Entonces, cuando son bastantes elementos de inteligencia artificial, desafortunadamente, pues en este momento no nos puede ayudar mucho. Que haya mayor estandarización en el ámbito editorial, porque, por ejemplo, si se fijan ahorita, los ejemplos que les he puesto del New England, del British Medical Journal, de JAMA, todos son súper diferentes, y aunque hay artículos que te dicen cómo debe ser un graphical abstract, la verdad es que cada revista se apega a su estilo y no hay una estandarización de cómo debe de ser, y cada quien lo hace conforme a las necesidades que tiene en redes sociales. Entonces, otra oportunidad futura es la posible integración con video abstract, y ahora sí les voy a hablar un poquito de la experiencia que hemos tenido a lo largo de este año y medio con la elaboración de Graphical Abstract ahí en la revista de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen. El primer número de esta revista se publicó en el primer trimestre de 2022, sin embargo, fue hasta el primer número de 2024 cuando incluimos a los Graphical Abstract
como parte de las publicaciones. Entonces, formamos parte de ahí del equipo editorial por la invitación del doctor Mauricio Figueroa, que también trabaja ahí en el Hospital Civil, y el Comité de Graphical Abstract está formado por varias personas. Yo soy quien coordino actualmente este comité. Y bueno, pues cada 3 meses nos llegan los artículos y empezamos con la elaboración. Aunque ahí al principio decidimos hacer una guía para autores porque la idea era que cada autor elaborara el graphical abstract, porque quién mejor que el autor para definir qué es lo que quiere comunicar y que domine el tema. Entonces, pues sí nos dimos cuenta que finalmente se les dificultaba a muchos autores y bueno, en este momento lo hacemos el comité de Graphical Abstract, ¿no? Este fue el primer número de Graphical Abstract, donde solamente los artículos originales tenían uno. Entonces, si ustedes se van a la página de la revista, está esta parte que es el título del artículo, donde ustedes dan clic y les muestra el PDF. Y tenemos una sección aparte donde viene el Graphical Abstract de cada artículo, donde ustedes le dan clic y entonces pueden también visualizar el Graphical Abstract, que esto es una ventaja de la revista, que yo veo que por lo menos en las que investigué para esta plática, y en las que he visto también anteriormente, ninguna tiene esto. O sea, el Graphical Abstract muchas veces se limita solamente a redes sociales y creo que eso es hasta cierto grado un poquito malo, porque en redes sociales hay dificultad para tratar de buscarlos, ¿no? Entonces, así es como empezamos. Estos son 4 de los 5 Graphical Abstract que hicimos para el primer número de la revista. Primero decidimos que iba a ser un formato horizontal, porque buscábamos que se adecuara ahí un poquito a todas las plataformas. Era la pretensión al principio, que se adecuara a Facebook, a Instagram, a Twitter. Entonces este era el formato más conveniente, aparte de que si tú tenías tu teléfono celular, o sea, lo volteabas de esta forma horizontal, entonces quedaba perfecto para poder revisarlo en el celular de esta forma horizontal, ¿no? Entonces, esto es lo que empezamos a hacer. Como les dije al principio de los errores en el Graphical Abstract, sinceramente sí cometimos ese error aquí, esto que parece póster y no parece un Graphical Abstract. Entonces, todos estos son artículos originales. Decidimos que en los artículos originales siempre íbamos a tener estos elementos de introducción, el material y métodos, los resultados y las conclusiones. Generalmente, pues el mensaje principal, pues se lee en el título y en las conclusiones, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre debe de ir. Al tratarse también de una revista de radiología, pues obviamente los elementos gráficos y las imágenes son súper importantes, ¿no? Para saber de qué estamos hablando, entonces nótese ahí cómo los incorporamos. En este caso, por ejemplo, es un brief report, una nota técnica, ¿no? Por eso también aquí este Graphical Abstract es diferente. Entonces, publicamos esto en horizontal todo el año pasado. Este es un ejemplo de alguien que, bueno, sí tiene habilidad para esto, para el diseño. Entonces, el mismo autor, le mandamos ahí el previo. Entonces, sinceramente les voy a decir, parecía póster, las imágenes tenían ahí un poquillo de mala calidad, eran las que nos habían hecho llegar. Y este fue ya como lo mejoró el autor, pero les digo, son casos excepcionales cuando los autores luego tienen esta habilidad. Y entonces ya en el primer número de este año de 2025 cambiamos totalmente el formato a un formato vertical. Hemos ido teniendo cada vez más y más experiencia de cómo hacer las cosas y cómo no hacerlas. Y creo que, bueno, desde lo visual, creo que aquí se nota algo un poquito más armonioso, ¿no? Entonces, este formato a vertical es porque finalmente la red social que más usamos es Instagram. Y entonces Instagram, si se acuerdan, antes era un formato cuadricular, entonces ahora lo cambió a rectangular, pero vertical. Y entonces esto era el formato que más se adecuaba porque también es importante que se vean bien en el feed. Seguimos trabajando ahí todos en el equipo para hacer las cosas un poquito mejor,
Por ejemplo, este fue como llegó originalmente este Graphical Abstract. Y bueno, finalmente quitamos tratamos de quitar todas las letras o las más posibles para que el artículo sea claro, comprensible y llame la atención, ¿no? En este caso, se trata de un artículo original. Tenemos aquí la introducción y el material de métodos. En ocasiones es posible juntar la introducción y el material y métodos para que ocupen un espacio menor y sea visualmente más atractivo. Finalmente, este artículo, por ejemplo, habla de las dolicoarteriopatías, que aquí las tenemos todas en una representación gráfica, y aquí las tenemos la representación en la imagen seccional, los grados del kinking, que son el 1 y el 2, y aquí los resultados. En muchas ocasiones, pues el artículo per se ya trae una tabla donde te desglosa todo en resumen. Entonces aquí los resultados no fue necesario poner otra cosa más que esa tabla, que también estéticamente me parece muy, muy buena y es muy didáctica. Y bueno, la idea principal en la conclusión, ¿no? Siempre al autor y bueno, también el logo de la revista, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente el doyo. Obviamente varían las formas de hacer las cosas o los graphical abstract conforme se trate de un artículo original. En este caso es una nota técnica, se fijan aquí. O sea, este es un artículo de más o menos unas 10 páginas. Y entonces, pero véanlo cómo lo resumimos aquí. Es la forma de hacer el ultrasonido Doppler, ¿va? Con esto se entiende perfectamente de que decíamos que gráficos reconocibles, la entrevista al paciente, 4 a 6 horas de ayuno, 2 litros de agua antes de la realización del eco, y entonces los parámetros que debes de medir, tanto morfológicos como hemodinámicos. Y la revisión por secciones, por ejemplo, esplénica, pancreática, hepática, cardíaca e inflamesacólica. Tenemos todos, absolutamente todos, y entonces tenemos imágenes representativas de cada sección. Este también al principio era un graphical abstract que a mí me enviaron muy cargado, y entonces yo sé que todas las imágenes son importantes. Sin embargo, pues tenemos que decidir cuáles poner en el graphical abstract para que sea comprensible y que atraiga la atención. Finalmente, si, el objetivo de esto es atraer a los lectores que se interesen en el artículo y que vayan y revisen el artículo y lo descarguen, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del Graphical Abstract. En este caso es un artículo de revisión que habla del PIRADS, que finalmente quien esté familiarizado con el tema, pues finalmente el PIRADS son unas guías. Entonces ahí no hay mucho que cambiar o que decir. Entonces decimos, bueno, es un artículo de revisión. ¿Qué puedo decir de este artículo de revisión? ¿No? Pues bueno, obviamente lo tiene que revisar esto alguien que sepa del tema. Entonces, por ejemplo, hay algo muy frecuente en mi práctica, que en este caso me tocó hacerlo a mí, que si piden los urólogos resonancia multiparamétrica o biparamétrica, y entonces muchas veces piden multiparamétrica, cuando en realidad se necesita una biparamétrica o los resultados son comparables. Entonces, esa parte de la información del artículo creo que fue muy buena. Una parte en la que luego yo batallaba mucho, porque cada vez que tenía un rezo de próstata, pues tenía que ir a revisar el PIRADS otra vez. Entonces, simplificar esas 4, 5 páginas en estas 2 gráficas, que inclusive pues yo después de elaborar este Graphical Abstract y que yo también ayudé en la elaboración de estas imágenes, se los comparto a mis residentes, porque creo que ya después de revisar el texto, tú ya solamente ves las imágenes y sabes dónde en qué categoría se sitúa cada lesión, ¿no? Entonces, los ensayos pictóricos, también una manera totalmente diferente de hacerlos, porque bueno, este artículo también tiene muchas imágenes, pero hay que poner la más interesante o la más atractiva, la que le pueda atraer más al público, y obviamente nunca olvidarnos del mensaje principal. En este caso, en la revista también tenemos una sección que es la imagen en radiología, que en realidad son 2 páginas solamente. Entonces, esto se trata prácticamente de imágenes. No poner los pies de figura completos, o sea, simple y sencillamente poner el texto mínimo necesario para que se entienda lo que tú estás poniendo en el Graphical Abstract. Y en este caso, que es una imagen en radiología, 2 teaching points solamente, el texto mínimo.
¿no? En este caso es un caso clínico que a diferencia de la imagen en radiología, ocupa más o menos unas 4 o 5 páginas el PDF. Entonces, seleccionar las imágenes más importantes, poner solamente lo mínimo necesario para que se entienda la imagen y la idea que quieres transmitir. Y en este caso, el Case Report traía una cosa bastante útil, bastante didáctica, que eran las clasificaciones. Entonces, el autor había elaborado esto que a mí me pareció súper didáctico y que yo, por ejemplo, también elaboré este Graphical Abstract. Entonces, después de elaborar este Graphical Abstract, me han tocado unos 2 o 3 síndromes del ML. Entonces, esa es otra forma del uso del Graphical Abstract, ¿no? Lo tienes ahí o sabes dónde está y vas y consultas rápido el Graphical Abstract para ver esta clasificación que a lo mejor no te la vas a aprender de memoria, pero si sabes dónde está y sabes que la tiene ahí el Graphical Abstract, vas y la consultas de manera inmediata, te ayuda en tu práctica clínica diaria. Aquí tenemos un ejemplo también de un Graphical Abstract que en la red social fue 5 veces más compartido que el resto. Entonces aquí la persona del comité, la doctora Adriana, se le ocurrió hacer esta gráfica, este resumen que es súper hiper didáctico. Entonces creemos aquí que la razón por la que se compartió muchas veces más que el resto de las cosas que habíamos publicado este Graphical Abstract fue por esta gráfica tan didáctica que hay. Entonces, esa es también una forma de llamar muchísimo más la atención en redes sociales y que también finalmente el médico se interese por el artículo, vaya a la revista, lo descargue y lo lea, ¿no? Y en un futuro, pues también, pues te cite, ¿no? Ahora, ¿qué he aprendido con esta experiencia ahí en el comité de Graphical Abstract en la revista? Que muchas veces menos es más. Entonces, entre más simple sea el Graphical Abstract, mucho más atractivo visualmente es y llama más la atención. La experiencia es solamente la del tiempo, esto puede parecer algo muy, muy lógico, pero al principio nos preguntábamos, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, pues obviamente nos documentamos lo que había escrito sobre los Graphical Abstract, pero finalmente estos cambios que hemos tenido de horizontal a vertical y de cómo usar los colores y demás, o sea, la verdad es que solamente haciendo y solamente con el tiempo hemos ido aprendiendo que sí y que no funciona. El impacto también de los Graphical Abstract depende de varios factores. Un buen artículo, un excelente resumen, también un buen diseño para que llame la atención y la difusión estructurada en redes sociales. Ojo, no se entiende la existencia de los Graphical Abstract sin las redes sociales. O sea, finalmente los Graphical Abstract creo que fueron hechos para las redes sociales. Entonces, de nada sirve hacer un Graphical Abstract excelente si no va a tener difusión en redes sociales. No sirve de nada, porque justamente el objetivo es la mayor visualización del artículo de la revista y que se traduzca también en más citaciones, ¿no? Y entonces la función de cómo se debe de estructurar este Graphical Abstract debe de estar relacionada con qué red social quiero usar y cómo pretendo usarla, ¿no? Entonces, hay que estar abiertos a las opiniones, sin embargo, escucharlas muchas veces con reserva, porque sí puede haber personas, o sea, incluso los propios autores que tienen muchísimos artículos publicados y quieren que vaya tal o cual información. Sin embargo, debemos de entender que el Graphical Abstract no es el artículo completo, o sea, para la información completa, ahí está el PDF, y entonces la función del Graphical Abstract es resumir, atraer a la gente para que, sí, para que consulte la información y demás, y finalmente, pues, descargue el PDF, revise el artículo completo, y bueno, como conclusiones, los gráficos abstract son esenciales para la comunicación científica moderna, mejoran la comprensión, difusión y visibilidad de artículos médicos y su relación con redes sociales potencia el impacto académico y social.
¿Sale? Y bueno, representa una tendencia consolidada en la publicación médica. O sea, en las revistas que lo han incorporado y que son revistas de gran renombre y demás, pues bueno, se han quedado con ellos y lo han seguido haciendo. Digo, finalmente, ¿por qué? Porque pues, sus números se han visto beneficiados, ¿no? Y bueno, pues les agradezco por la atención y pues espero haya servido este cachito de conocimiento que me tocó compartirles. Entonces, si Muchas tienen alguna gracias. pregunta, alguna duda. Damos unos minutos para alguna intervención, felicitación, preguntas, respuestas. Ana Salceda ha levantado la mano. Adelante, Ana Salceda, con el comentario. Buenos días, a ver la cámara. Se escucha muy bajito. Buenos días, mi estimado Oscar, ¿cómo estás? Hola Omar, ¿bien y tú? Felicidades, muy buena ponencia. Mira, tengo aquí 2 residentes, uno de rayos y otro de trauma, y la doctora Laura que anda ahí trabajando. Andamos aquí escuchando tu plática. Muchas gracias. Justamente estos muchachos andan trabajando en un paper de revisión anatómica de hombro y les dije, ahora vamos a conectarnos a ver qué nos comparte el doctor. Muchas gracias, muy útil. Justo estaba preguntándose aquí, Anita, cómo se hacían. Entonces ya nos dice el tip que con Canva. Te agradecemos mucho. No, de qué Omar, qué gusto verte de nuevo. Igualmente te mando un abrazo. Acá le voy a dar tu contacto a los chicos para que te manden por ahí material para la revista. Cuéntanos cómo ha ido con la revista. Nos ha ido muy bien. Ya cada vez más indexaciones y demás. Falta nada más el factor de impacto, pero ya indexada a varias plataformas. Perfecto, estamos trabajando con el doctor Roldán, entonces pronto por ahí te estaremos mandando algunas revisiones, amigo. Perfecto, gusto en verte y saludarte Te otra mando vez, un amigo. abrazo. Igualmente. Muchas gracias por el comentario. ¿Alguien más? Aquí nos dice la autora Mónica Camarena. Muchísimas felicidades, estimado Oscar. Excelente ponencia, amigo. Éxito total. Un abrazo. Muchas gracias, Moni. ¿Alguna intervención más? Bien. Y sin más, queremos agradecer al doctor Oscar Armando Chávez Barba por el tiempo que nos brindaste con este conocimiento. Efectivamente, es una herramienta que de alguna forma nos va a facilitar la comunicación de la información. Sabemos que lo visual muchas veces habla por 1000 palabras y no es la excepción. Sabemos que esto requiere de bastante trabajo, como ya lo mencionaste, y te felicitamos por este tipo de actividad que va a contribuir bastante a la ciencia y a las publicaciones de artículos. Sin más, quiero decirles que esta sesión queda grabada en el canal de YouTube, que ya pusimos aquí pusimos el link en la bandeja de mensajes para quien se quiera conectar posteriormente y revisar la presentación. El doctor Mauricio Oscar Armando es compañero de nosotros de aquí en el área de rayos X. Le agradezco bastante que haya participado en esta ocasión, lo invitaremos próximamente también y felicitaciones por participar en esta revista, doctor. ¿Algún comentario adicional? No, muchísimas gracias por la invitación, doctor. Y bueno, ahí quedó a la orden, tanto para lo concerniente al tema como para las cosas de radiología que se ofrezcan allá en el hospital. Con todo gusto ahí estamos. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por haberse conectado. Les deseamos un excelente día a la Sociedad de Médicos Adscritos del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Gracias, doctor Oscar. Gracias. Muy buen día. Igualmente.